100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión en esta edición del 8 de octubre del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Beto. Muy buenas noches, Miguel. Y gracias. Muy buenas Gracias por noches. este espacio. Bienvenidos a todos los que siguen este su programa. El día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y bueno, el día de hoy, desde ayer fue sorprendente lo que sucedió en Palestina y estaremos hablando sobre esto, una gran lucha de la resistencia palestina y bueno, una serie de ataques criminales por parte del Estado sionista que ocupa la tierra de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, estaremos hablando sobre esta situación, que realmente es el tema más importante actualmente de la coyuntura internacional y que, bueno, sigue desarrollándose en estos momentos, ¿no? Después conversaremos sobre Irán brevemente. La activista iraní Narges Mohammadi fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año. Y esto es parte de la lucha, la heroica lucha del pueblo iraní, sobre todo de las mujeres iraníes, ¿no? En contra del régimen y el autoritarismo y las prohibiciones que tienen, y bueno, en general por un grito de libertad en Irán, ¿no? Ya en el tema nacional estaremos hablando sobre la crisis del MAS, la profundización de la crisis al calor del congreso que hubo de la alevista, y bueno, cómo ni en toda esta discusión no aparecen ni por si acaso los intereses y necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Como parte de eso también, y en la parte nacional, está el tema y la situación del agua, ¿no? Que sigue agravándose en la crisis del agua, que no hay solución al respecto, y bueno, tampoco aparece esto en los discursos de las principales salas del MAS, ¿no? Y finalmente estaremos hablando sobre el magisterio rural. Será la proclamación de los candidatos este 13 de octubre de los compañeros de Pacha Comunitaria. Entonces, de esa forma comenzamos este es su programa Radio Rebelión de esta edición del 8 de octubre del 2023. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Palestina, la heroica lucha del pueblo palestino. Y bueno, Miguel, si puedes hacer una introducción y lo vamos a ver brevemente, digamos, unas de las imágenes que, bueno, teníamos incluso ya al principio, que muestran un poco la magnitud del proceso que se está viviendo, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que es un conflicto que viene de hace 75 años de la fundación del Estado de Israel, que fue una imposición imperialista en la región expulsando a los palestinos. ¿Qué ocurrió en estos días? Bueno, según la mayor parte de la prensa internacional y los países de la OTAN e incluso muchos gobiernos supuestos izquierdistas, dicen que hubo un ataque terrorista palestino contra Israel. Hay que recordar que Israel viene matando palestinos y ocupando sus tierras, como dije, hace 75 años, pero además en los últimos tiempos, ocupando incluso las zonas donde los había recluido, encerrado. En el caso de Gaza es como si fuera un campo de concentración, un gran campo de concentración, con 1.700.000 habitantes, que es parte de los palestinos, los otros están en Cisjordania. Y en el caso de Cisjordania, colonos sionistas ocupan la tierra impunemente y a veces matan palestinos con ayuda incluso del ejército israelí. Es decir, es una ocupación genocida histórica, apoyada en primer lugar por Estados Unidos
y en general por los países imperialistas de Occidente, europeos, etcétera, ¿no? Esto ahora se manifiesta nuevamente. ¿Qué pasó en estos días? Hubo un ataque muy fuerte de palestinos que tiraron abajo las vallas que encierran Gaza. Gaza, como dije, era una especie de campo de concentración. Israel está bloqueando hace ya años entrada hasta de medicamentos en muchos casos, de agua, de todo. La gente ahí vive sufriendo todo tipo de carencias. Está como presa del Estado de Israel. Y a la vez, cada tanto hacen bombardeos. Es decir, ha atacado por el lado del mar, ha atacado todo esto en los últimos años. Y en el último año, y este año, hubo ataques generalizados, como dije, en Cisjordania. El gobierno actual de Israel, que es de la extrema derecha sionista, planea liquidar, echar a los palestinos ya también de Cisjordania, que es un pedacito de lo que era la Palestina histórica. Bueno, entonces, ¿qué hubo en estos días? Un ataque que en realidad es una defensa, digamos, de los palestinos, de las milicias palestinas, al norte de Gaza, entrando a Israel, rompiendo las vallas, entrando, tomando pueblos. Claro, fue sorpresivo. Israel te responde con bombardeos y ahora parece que va a ser una ocupación militar. Es decir, por lo menos de algunas zonas. Esto, repito, no es una guerra actual, no es que Israel haya sido víctima de un ataque. Israel es un Estado fundado sobre la base del despojo de los palestinos. Esa es la verdad. Por eso, la lucha histórica de los palestinos, que apoya la izquierda revolucionaria de muchos países, es por una Palestina laica, democrática y no racista. ¿Qué significa esto? Terminar con el Estado de Israel, que tiene una minoría, un sector privilegiado, que son supuestamente los judíos, ¿no es cierto? Y discrimina a los descendientes de palestinos. Muchos al principio ya le sacó las casas, los echó de su país, y estableció un Estado que le devuelva primero la tierra y lo que le quitaron a los palestinos, y la consigna palestina histórica es laico, democrático y no racista, es decir, que no tenga ninguna religión oficial, que sea democrático y no sea racista. Esto, que parece algo obvio para cualquier Estado del mundo, no lo es en Israel, para nada. Israel, crecientemente, y más con este gobierno, aspira a terminar de expulsar a los palestinos, incluso de Cisjordania, y ahora está invadiendo, como decía, Gaza, que es donde lo tienen encerrado. Eso va, por supuesto, a causar miles de muertos. Ya, bueno, en estos días, esta guerra, digamos, de estos últimos días, ya se habla de 500 muertos y miles de heridos de ambos bandos, ¿no es cierto? Obviamente Israel tiene mucha superioridad militar y tiene miles de millones de dólares en armas cada año provistos por Estados Unidos. No es solo Israel, sino que Israel es como históricamente, como una agencia del imperialismo occidental para dominar el Medio Oriente. Así se formó el Estado. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver en el sentido histórico, porque el argumento más Estado de Israel era, bueno, que ahí habían vivido los judíos hace 2000 años. Eso es bastante discutible, pero en todo caso, los judíos es una religión como cualquier otra, respetable, que está en muchos lugares del mundo,
muchos se fueron a vivir a Israel, pero ahí el Estado israelí estableció este Estado racista, discriminatorio contra el pueblo palestino. Y, insisto, no es un tema religioso, no es un tema... ese es el argumento de ellos para discriminar al pueblo palestino. Incluso se llegó al extremo, por ejemplo, de que no querían dejar entrar a negros africanos que se consideraban judíos, migrantes, querían entrar y no los dejaban entrar porque eran negros. Si los judíos no son negros. Como digo, es un Estado racista que se basa supuestamente en un sector del judaísmo, pero que en realidad esto es una ideología que se llama sionismo. Entonces, ¿qué significa esta guerra? Bueno, es un nuevo levantamiento de los palestinos, que ya se han levantado muchas veces, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, tanto del Partido de los Trabajadores como de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, damos todo nuestro apoyo a esta lucha del pueblo, heroica del pueblo palestino. Hemos recibido recientemente cartas y pedidos de ayuda y solidaridad, a la vez agradeciendo los movimientos de solidaridad. Creemos que en todo el mundo va a haber expresiones de apoyo a esta lucha del pueblo palestino contra el imperialismo. Y agrego, varios gobiernos de falsa izquierda latinoamericanos también condenaron el ataque, que insisto, no fue, sí, fue un ataque del día sábado, pero en realidad es una defensa de los palestinos ante una invasión histórica que se viene empeorando y masacrando palestinos cotidianamente. Entonces, esta lucha se va a mantener, evidentemente, los palestinos no van a doblegarse, pero claro, están sufriendo un genocidio, va a haber miles de muertos. Bueno, esto es, y por eso llamamos a la plena solidaridad con el pueblo palestino. No puede haber ninguna duda ni ambigüedad. El gobierno boliviano sacó un comunicado como neutro, diciendo, bueno, que se logre la paz, que se pongan de acuerdo. Bueno, pero no es el tema que se pongan de acuerdo. Es decir, claro, sería buenísimo que haya paz, que no haya guerra. El problema es que la guerra no es una cuestión de maldad de los palestinos, sino es, como dije, una autodefensa. Bueno, eso quería expresar y, como digo, reafirmar nuestra solidaridad plena con la lucha del pueblo palestino. Muy bien, Miguel. Como tú dices, bueno, este es el comunicado que sacó el gobierno, que es prácticamente neutral, ¿no? Como lo podría sacar, no sé, Claro. que Europa podría sacar algo así, ¿no? Estados Unidos. El Papa, no sé. Más, ¿no? Claro. Cuando en este caso de lo que se trata es justamente de un constante ataque contra la población palestina. Este es el mapa histórico, ¿no? Y bueno, que ha ido avanzando constantemente y bueno, prácticamente en estos últimos años y estamos en una situación casi de exterminio de lo que es los espacios de Palestina, ¿no? Y me permiten un pequeño añadido. Importante, si puedes mantener esto del mapa para que vean cuál es la situación de Gaza. Es muy importante, por favor, si puedes volver al mapa, Beto. Ese pedacito de abajo, Gaza, ¿no? Exacto, esa es la franja de Gaza. Tiene en su conjunto 365 kilómetros cuadrados, quizás eso no nos diga nada. Longitudinalmente es 41 kilómetros de sur a norte. Y el ancho está entre 6 a 12 kilómetros, nada más. Sí, y en ese pequeño espacio de no más de 41 kilómetros de longitud y 6 a 12 están aproximadamente, Miguel decía, 1.700... 1.700.000. 1.700.000 o cerca a 2 millones en realidad están. Entonces, fíjense que hay una primera cuestión que hay que enfatizar es que efectivamente la franja de Gaza
Israel lo ha convertido en la más gigantesca cárcel a cielo abierto. Es prácticamente un campo de concentración, lo decía muy bien Miguel, es una cárcel gigantesca. Ojo, y segunda cuestión, hay que reiterar esto, que Gaza, la franja de Gaza, está sometida a un bloqueo realmente criminal de parte de Israel. Criminal. De hecho, ayer mismo ya, desde ayer, no hay energía eléctrica, no hay luz en toda la franja de Gaza. Históricamente hay severas restricciones para el ingreso de alimentos. Incluso la pesca en la costa, ahí está el mar Mediterráneo, está sumamente restringida. Cada vez les van limitando más las áreas de pesca a los pescadores palestinos. Y lo más grave, reitero, es que hay continuamente incursiones armadas, igual que en Cisjordania, de parte de los colonos israelíes, de parte de las Fuerzas Armadas y sobre todo de parte del propio gobierno. Esto es una cuestión importante que hay que decirlo. Otra cuestión, y voy terminando, es ¿qué es Hamas, no? Normalmente, de acuerdo a la prensa internacional imperialista, todo el mundo se conforma con decir grupo terrorista. No es precisamente eso. En realidad es la resistencia frente a todo este continuo hostigamiento y criminalización de parte del Estado sionista, es la reacción y la resistencia. De hecho, Hamas es el acrónimo de Resistencia Palestina Islámica. Esto es lo que en realidad supone Hamas como un ámbito de resistencia, ¿no? Y lo que ha ocurrido ayer, además, añadamos que es a 50 años y un día de la guerra de Yom Kippur de 1973, que los árabes, una coalición árabe, sobre todo Siria, Líbano y Egipto, pelearon, se enfrentaron contra Israel para recuperar, por lo menos Egipto recuperó parte de la península del Sinaí, e intentaron un poco volver a las fronteras anteriores, al 67, que fue la famosa guerra de los 6 días con la Golda Meir y compañía. Recordarán quizás las personas un poco mayores que nos están viendo, Golda Meir, la primera ministra de Israel en 1967, dijo: los palestinos no existen. Y en realidad esa política de exterminio y de desaparición de los palestinos es la que continuamente los gobiernos de Israel han ido sistemáticamente implementando. Lo último, para terminar, quiero decir que estamos a punto estos días de que en la franja de Gaza se repita una de las masacres más terribles que acometió y perpetró el gobierno de Israel en 1982, septiembre del 82, la masacre de Sabra y Shatila, al mando del carnicero de Sabra y Shatila, que es Ariel Sharon, que después, el 2001, fue, ojo, primer ministro de Israel. Estamos, reitero, a punto de que se vuelva a producir esa terrible masacre de Sabra y Shatila de 1982. Y quiero terminar, igual que Miguel, convocando al conjunto de los organismos internacionales, organizaciones sociales, de trabajadores del mundo entero, a manifestarse frente a este genocidio que está padeciendo históricamente desde 1948 y con más intensidad a partir justamente de 1967, el pueblo palestino. Creo que todos los que militamos en el campo popular y estamos en este ámbito de la lucha de los trabajadores debemos apoyar y expresar nuestra más profunda solidaridad para con la lucha, lo decía muy bien Miguel, la lucha heroica del pueblo palestino, dadas, reitero, las condiciones tan lamentables, tan violentas en las que vive tanto los palestinos que están en la Franja de Gaza como también en Cisjordania, que están continuamente también amenazadas por las incursiones de los colonos judíos, que no solamente que van asentándose en Cisjordania, sino que además van destruyendo, van quemando las casas de los palestinos, quemando los cultivos de los palestinos y restringiéndolos cada vez a zonas más
inhóspitas, diríamos así, aparte de siempre jugar criminalmente, diría yo, Israel, con el corte de agua, de los servicios de agua, tanto en la Franja de Gaza como también en Cisjordania, ¿no? Entonces estamos frente a una situación cada vez más insoportable de parte de los palestinos, y al parecer no hay otra manera que expresar de la manera como Hamás lo ha hecho frente a tanta violencia que sufren cotidiana y sistemáticamente los palestinos, las palestinas. Y desde aquí, reitero, va nuestra solidaridad a los hermanos y hermanas de Palestina, y que esperemos puedan lograr pronto un Estado también propio, como tiene derecho todo pueblo. Muchas gracias, José Luis. Realmente fue muy, muy impactante lo que se vivió, el avance de la resistencia palestina en estos días. Bueno, estas imágenes que teníamos al principio del programa, bueno, esta es una de las mezquitas más importantes, un espacio de confrontación totalmente controlado por Israel. Hubo momentos donde incluso prohibieron la presencia de palestinos en este espacio. Limitan la posibilidad de que puedan ir en ciertos horarios, ciertos días, y bueno, producto de la lucha, lo que sucedió el día de ayer fue, bueno, estas imágenes que tenemos acá, ¿no? Unas imágenes impactantes por la cantidad de gente que está, bueno, ahí, ¿no? En un territorio que estaba ocupado, que estaba bajo control de Israel y que, bueno, justamente todo eso se cayó, digamos, con la movilización y la acción de estos últimos días. Y eso también es parte de lo importante, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que con el apoyo de Estados Unidos, Israel es prácticamente una de las grandes potencias bélicas del mundo, ¿no? Con tecnología de última. Los tanques, justamente este tanque que tomaron se consideraba que es uno de los tanques más modernos del mundo, ¿no? Y que fue tomado y fue derrotado, ¿no? Fue tomado por la población palestina. Es también importante ver ese tema, ¿no? Porque además de terroristas también hablan como si todos los palestinos fueran soldados, ¿no? Que se están enfrentando prácticamente en una guerra contra otros soldados, cuando eso no es cierto, ¿no? Es prácticamente la población que está viendo cómo armarse, que han conseguido, justamente le han quitado al ocupante, a Israel, algún armamento, y en base a eso y con lo que han podido conseguir, con cohetes fabricados en casas, etcétera, han logrado asestar un gran golpe a esta potencia de ocupación, ¿no? Pero es una potencia tremenda en comparación del resto, bueno, de Palestina sobre todo, y en general de todo el Medio Oriente, ¿no? Por todo el financiamiento y todo el apoyo que recibe centralmente de Estados Unidos y también de Europa, ¿no? Es importante destacar que, bueno, han construido este muro, ¿no? Gaza está amurallada, ¿no? Toda la frontera de Gaza está rodeada por un muro y han logrado No, perdón, Beto, no, el muro es en Cisjordania. El muro es en Cisjordania. También en Gaza. Pues. Gaza en realidad está amurallada y hay otros muros también en el lado de Cisjordania, ¿no? Pero en Gaza es en realidad un alambrado electrificado, etcétera, que es lo que rompieron los palestinos. Pero este muro, este que estamos viendo en la imagen, es en Cisjordania. Ok, sí, este probablemente sí sea de Cisjordania, ¿no? Pero bueno, en general lo que han logrado es rebasar, ¿no? Todos los controles fronterizos y todos los espacios que los han abierto, ¿no? Y bueno, con maquinaria, con tractores han logrado levantar esos muros. Bueno, sí, este muro tal vez, pero por ejemplo, esta es la imagen que circuló de Gaza, ¿no? Donde también, o sea, es que realmente es una situación, bueno, con cientos de controles, una situación prácticamente de cárcel que se vive allá, ¿no? Y lograron derrotar, ¿no? Lograron derrotar, bueno, en cierta forma, no totalmente, pero por lo menos por algunas horas lograron incursionar, tomar varios espacios que estaban controlados por el ocupante, por el invasor sionista, y realmente es muy impresionante y muy valeroso todo lo que se hizo en estas últimas jornadas, ¿no? Bueno, y en ese marco, y sobre todo, digamos, en el marco de la propaganda internacional que hay de que son terroristas, de que están atacando al Estado legítimo de Israel, a la democracia de Israel, etcétera,
bueno, es importante desmentir todo eso, ¿no? Como decía bien Miguel, es un Estado racista, que discrimina y que, bueno, prácticamente vive en una situación, bueno, muy similar a lo que fueron incluso los nazis en relación a Palestina, ¿no? O lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Una forma, me parece que para entenderlo un poco más cercano a lo que se podría vivir acá en Bolivia, sería como, bueno, obviamente, digamos, usaron violencia los palestinos, ¿no? Pero es más o menos la violencia que se utilizó en su momento de las fuerzas independentistas de Latinoamérica, de Bolivia, con Bolívar, etcétera, para independizarse, ¿no? Para recuperar el territorio y expulsar al invasor, ¿no? Al ocupante, al colonizador. Pues algo así es lo que está viviendo hoy en día Palestina, ¿no? Es una movilización importante de la población con todos los medios a su alcance para liberarse del ocupante israelita, ¿no? Del ocupante sionista que fue y se asentó en sus territorios y, bueno, los está tratando de eliminar, ¿no? De una política terrible que tiene además el apoyo del imperialismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese marco es necesario rodear de toda la solidaridad posible la lucha del pueblo palestino, sumarnos a todo el movimiento que hay por el boicot, desinversión y sanciones a Israel, que es el BDS a nivel internacional, y bueno, expresar nuestra más amplia solidaridad, nuestro apoyo, condenar los ataques constantes de Israel y los ataques y las amenazas que se han hecho estos días. Hubo algunas declaraciones de Netanyahu, donde dice que va a dejar a Gaza en ruinas, ¿no? O después, bueno, salieron que son los espacios de Hamas en Gaza, ¿no? Incluso llamando a que la población, bueno, se aleje de ciertas zonas, salga de sus casas, etcétera. O sea, realmente estamos ante una situación donde Netanyahu, que prácticamente es de extrema derecha el gobierno de Israel, además de ser toda esta potencia ocupante, está amenazando con hacer un atentado, un ataque, una masacre, un genocidio en Palestina, ¿no? En la Franja de Gaza en particular, pero también, o sea, ya están sumándose la cantidad de personas civiles, personas en sus casas que están falleciendo, tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Y por manos de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nuestra más amplia solidaridad, nuestro apoyo incondicional a la lucha de Palestina y el llamado a que todos nos solidaricemos y apoyemos esta importante lucha y que también quede claro que este tipo de medidas, este tipo de lucha que se realiza es para que quede claro de que mientras hay una potencia ocupante, mientras hay un invasor en estas tierras, es imposible la paz, ¿no? Solo será posible la paz donde puedan convivir cristianos, judíos y musulmanes libremente cuando haya una Palestina, como decía Miguel, ¿no? Única en todo el territorio histórico, laica y no racista, ¿no? Que no implique una cuestión de raza en la existencia y la presencia en ese espacio, y tampoco una cuestión religiosa, ¿no? Sino que realmente hay una verdadera democracia que solo es posible bajo el establecimiento de un solo país, que sería Palestina, ¿no? Y bueno, esa fue la política que levantaron inicialmente la resistencia palestina y que es necesario seguirla planteando como la única solución viable y vigente para este conflicto, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar algo más, de lo contrario avanzaríamos a otro punto que sigue en la región, pero sobre otra temática. Bueno, pasemos entonces. Bueno, José Luis, tú nos ibas a comentar un poco sobre en general esta situación, el premio Nobel a la activista iraní, premio Nobel de la Paz, como parte de la resistencia y la lucha contra el gobierno y la opresión en Irán, ¿no? Sí, de verdad, muchas gracias por este espacio. Me va a interesar que Miguel pueda decir también algo después. A ver, efectivamente sí, ella es la activista iraní, Narges Mohammadi, que ha logrado este Premio Nobel de la Paz de este año 2023. La razón básica es por haber luchado no solo en el pasado, continúa luchando por los derechos de la mujer, por los derechos humanos en general y por la libertad del pueblo iraní, de las mujeres. Quisiera un par de antecedentes decir respecto al premio Nobel o a los premios Nobel en realidad. No siempre es acertado este premio Nobel. Hay varias ocasiones, más de una ocasión o más de un año, en el que este premio Nobel ha sido muy polémico.
Quizás uno de los más polémicos, por ejemplo, ha sido en 1973, que es cuando hace 50 años, ojo. En 1953 se otorgó el premio Nobel nada menos que a Henry Kissinger. Henry Kissinger, que era el principal operador político del imperialismo norteamericano, estadounidense. Y normalmente sí se otorgan los premios en estas fechas, en este mes. Y en 1973, ¿qué pasó? Henry Kissinger fue el que organizó el golpe de Estado de la dictadura militar de Chile, de Pinochet en Chile, contra Allende. Y sin embargo, este militarista, en realidad criminal de guerra, como es Henry Kissinger, recibió nada menos que el premio Nobel en 1973. Entonces, esto un poco para matizar que no necesariamente el premio Nobel se otorga a quien se debe otorgar, sino que está obviamente sujeto a presiones políticas también, ¿no? Sin embargo, ha habido otras ocasiones, muy rápidamente lo nombro, en el que este premio Nobel ha sido muy acertado, muy pertinente, urgente, diríamos, como el caso de esta activista iraní Narges Mohammadi, ¿no? Solamente quisiera apuntar dos cuestiones de cómo ha sido importante, oportuno, pertinente este premio Nobel. Hace exactamente 20 años, este mismo premio Nobel fue otorgado a Shirin Ebadi. Shirin Ebadi es una también mujer iraní. Narges Mohammadi es la segunda mujer iraní en recibir este premio Nobel. La primera, también premio Nobel de la Paz, ha sido Shirin Ebadi. Shirin Ebadi, que también el premio fue otorgado por la defensa de los derechos humanos, por la lucha que ella ha tenido y sigue teniendo hasta ahora, Shirin Ebadi, ahora está exiliada, por la defensa de los derechos humanos. Esto es importante reiterarlo porque la lucha que tiene actualmente Narges Mohammadi no es algo actual, ni que el gobierno de Irán solamente es en estos últimos tiempos o el año pasado, a partir de la muerte de Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral, ha sido asesinada Mahsa Amini en la policía, cuando estaba bajo la custodia de la policía de la moral. No es solamente a partir del año pasado que hay esta opresión tan terrible, tan violenta, tan asesina contra las mujeres, sino que esta opresión contra las mujeres viene exactamente desde el día 1 de la revolución de los ayatolá, que es el año 79, ¿no? El primer hecho, enero del 79, y luego se consolida, digamos, se institucionaliza esta revolución de los ayatolá, con el ayatolá Khomeini precisamente, abril del 79. Y a partir de ese mismo día es que empieza la opresión y criminalización de los derechos de la mujer y la negación absoluta de los derechos de la mujer. El tema del velo es lo que más conocemos, pero no es solo el tema del velo, es el conjunto de las libertades de la mujer que son negados, sistemáticamente negados, sin excepción alguna, sin consideración alguna. Entonces, reitero, es importante reivindicar también a Shirin Ebadi y la lucha que ella ha tenido. Un dato más es interesante, que ¿dónde trabajó antes de ser encarcelada? Ahora mismo está en la cárcel. El año pasado, exactamente el día que cumplía 50 años, Narges Mohammadi fue otra vez encarcelada. Ya es la 15ª vez que está encarcelada. De hecho, las últimas 3 décadas, Narges Mohammadi está entre la cárcel, la liberan un tiempo, otra vez la detienen, otra vez cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, las 3 últimas décadas, la activista iraní Narges Mohammadi está en la cárcel, y ahora mismo está en la cárcel de Evin, que es una cárcel que está cerca de la capital, a Teherán, en Irán. Es interesante, decía, que el centro, con el premio que recibió Shirin Ebadi, que es una doctora, abogada, especialista en la defensa de los derechos humanos,
con lo que recibió logró establecer una especie de fundación que se llama Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Y Narges Mohammadi empezó a trabajar precisamente en este centro fundado por Shirin Ebadi. Entonces es importante ver también este nexo para contextualizar en un contexto, reitero, más amplio la lucha por los derechos de la mujer. Un segundo apunte, y solo me quedo con este segundo apunte para ver la importancia del premio Nobel, fue el 2018. El 2018 el premio Nobel de la Paz fue otorgado a Nadia Murad. Nadia Murad, no sé si le suena un poco, no fue creo tan difundido, pero es importantísimo porque Nadia Murad es una joven de 19 años apenas, joven yazidí. Yazidí es una de las minorías religiosas en el norte de Irak, en Sinjar más propiamente, norte de Irak casi frontera con Siria, que fue el lugar más atacado por el Estado Islámico, por el Daesh, el 2014. El Daesh ingresó a este pueblo de la minoría yazidí y eliminó, mató, asesinó a más de 5.000 varones y apresó, secuestró a otro tanto de mujeres y las esclavizó sexualmente. Una de esas esclavas sexuales es Nadia Murad, que logró escapar después de 3 años aproximadamente de estar bajo el régimen de esclavitud sexual al servicio, reitero, de los malditos terroristas. Esos sí son terroristas, los yihadistas del Estado Islámico. Y apenas logró escapar, Nadia Murad se encargó de denunciar estas graves violencias y violaciones perpetradas por el Estado Islámico, no solo en Sinjar, sino en varias otras comunidades como Raqqa, que fue una de las capitales ya en Siria y otras ciudades, en Mosul también, etcétera. Mosul está en Irak, etcétera, ¿no? Entonces, en esa larga lucha de las mujeres que se sitúa Narges Mohammadi. ¿Cuál es la importancia de este premio? ¿Cuál es el trabajo que hace Narges Mohammadi, ¿no? Es básicamente por los derechos de la mujer, sí, por los derechos humanos en general, contra la pena de muerte. Esto es importante decirlo. Solo en este año, fíjense el dato, solo en este año, Siria, el gobierno de Siria ha matado, colgado en realidad, porque esa es la pena de muerte, a los que se oponen al régimen de Irán, ha matado 550 hombres, 550 hombres, solo este año, ojo, sin contar los anteriores años. Y ha detenido el régimen de iraní, vean el carácter no solo represivo, sino en verdad fascista del régimen de los ayatolá, ha detenido solo este año más de 20.000 hombres y mujeres. Más de 20.000. Fíjense cuán represivo, racista y fascista y patriarcal, obviamente, es este régimen. Entonces, la lucha de Narges Mohammadi es contra todo este sistema. Y obviamente, quizás reitero lo que más se sabe, etcétera, es el tema del velo. Pero el tema del velo, obviamente, es por el derecho de las mujeres a usar o no usar. Eso se dejaría a la voluntad de las mujeres. Hay quienes sí quieren usar, pues adelante, pero hay otras que no quieren. No debiera ser obligatorio, ¿no? Entonces, pero la lucha contra el velo es solo una parte de una lucha mayor que es por los derechos de la mujer. Reitero que desde que se instaura el régimen de los ayatolá están negados todos los derechos de la mujer, igual que los talibanes en Afganistán, que es otro ámbito también muy, muy duro, muy, reitero, criminal, de negación absoluta de los derechos de la mujer. Y finalmente hay que decir algo muy interesante en el caso del activista iraní Narges Mohammadi, que aún en la cárcel la lucha ha continuado. Aún en la cárcel no deja de luchar. De hecho, el anterior mes, cuando se cumple el año de la muerte de Mahsa Amini, ella y 2 otras presas quemaron en el patio de la cárcel de Evin sus velos. Este es un gesto, diríamos, simbólico, pero muy fuerte en el sentido que aún con tantos años de cárcel, de violencia, de criminalización, Narges Mohammadi y muchas otras mujeres no dejan de pelear y de luchar por los derechos de la mujer y los derechos humanos en general. Y para terminar hay que decir que parecido a la situación de Israel, igualmente las mujeres de Irán también quieren un Estado laico,
un Estado que no siga mezclando la religión con la política y tampoco, menos diríamos, que use la religión como pretexto para oprimir, reprimir y asesinar a las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimiento, bueno, todos los derechos humanos que tenemos los seres humanos en general, ¿no? Es contra todo eso que se está luchando. El último apunte, hay que decir que hay lucha en Irán, aún bajo un régimen tan opresivo, tan fascista, tan criminal, hay lucha, y sobre todo lucha de las mujeres. Esto es lo más interesante, lucha de las mujeres. Aún en esas condiciones tan complejas y complicadas para la vida de las mujeres, igual que en Afganistán, las mujeres están luchando por sus derechos y por los derechos humanos en general. E igual que en el caso de Palestina, estas mujeres tan valientes, con tanto coraje, también creo requieren nuestro apoyo. Y apoyo no solo en el sentido de decir va a nuestra solidaridad, que por supuesto es así, sino creo que la mejor manera de apoyar la lucha de las mujeres afganas, palestinas y también iraníes es también la lucha de las propias mujeres aquí en Bolivia y en América Latina, cuyos derechos también están siendo sistemáticamente negados, sobre todo con este terrible, diríamos, la terrible violencia del feminicidio, ¿no es cierto? Y ojo, Bolivia es uno de los países con los más altos índices de feminicidio. Entonces, apoyar la lucha de estas mujeres iraníes tan valientes, con tanto coraje, es también apoyar la lucha de las mujeres aquí en nuestro país que están sufriendo esta grave, terrible violencia del feminicidio, además de las violaciones, agresiones, violencia doméstica, todo eso que es prácticamente cotidiano también en nuestro país, aun cuando nuestras leyes digan algo muy bonito, etcétera, pero la realidad es que en Bolivia las mujeres sufren tanta o más violencia, ojo, que en Irán, solo que digamos que no hay tanta prensa respecto a esta violencia. Entonces, reitero, va nuestra solidaridad a la lucha de las que están generando, desarrollando las mujeres en Afganistán, reitero, en Irán y también, por supuesto, en Palestina. Y en general, un último detalle, permítame añadir, es interesante que si han visto la lectura de la concesión del premio Nobel, empieza con una frase que es una maravilla en la lucha de las mujeres de Irán y de Irak también, pero sobre todo de Irán, que es esto de mujer, vida, libertad. Yo tengo a propósito un libro muy bonito que se llama justamente así, Mujer, Vida, Libertad. Y fue así como empezó la lectura de la señora encargada del premio Nobel, Mujer, Vida, Libertad. Que recuerden, es el grito de guerra, es el grito de lucha de las mujeres que se generó luego del asesinato de Mahsa Amini en Teherán y bueno, en varios otros lugares del Medio Oriente, ¿no? Que en realidad es el grito de lucha de las mujeres kurdas. Es el movimiento de las mujeres kurdas la que genera esto de mujer, vida, libertad. Jan, Jian, Yazadi. Ese es el grito, diríamos, que está uniendo al conjunto de las luchas de las mujeres, reitero, en Irán, en Afganistán y en varios otros lugares del Medio Oriente. Bien, por todo ello, creo que sí es importante relevar y difundir la concesión de este premio por su pertinencia, por su urgencia además, y porque, bueno, ojalá que pronto estas mujeres, Narges Mohammadi y varias otras, miles de mujeres, puedan ser liberadas y puedan gozar de los derechos que asiste a todo ser humano, mujeres, varones, etcétera, ¿no? Por todo ello creo que es importante poner de relieve esta concesión del premio de Nobel de la Paz a la activista iraní Narges Mohammadi. Muchas gracias, José Luis. No sé si quieres complementar algo, Miguel. No, está bien, me pareció muy completa la información. Solamente recordar que hace un año justamente fue el levantamiento en Irán y esa resistencia continúa, efectivamente, como dijo José Luis. Fue un levantamiento generalizado que sorprendió, que hizo tambalear el régimen iraní. Bueno, ahora medio que lo han dominado con esa represión, pero es probable que
que se reanude en cualquier momento. Mejor dicho, ha continuado, no solamente la lucha de mujeres, que ha sido la más importante, pero también hubo huelgas obreras, hubo todo tipo de movilización. Muy bien, no, sí, muy importante y bueno, muy claro lo que dijo José Luis, ¿no? Y que realmente esto sirve para la lucha y para una solidaridad más activa de parte de, ¿no? de todos, de todas, con relación a la lucha de Irán y bueno, de las mujeres a nivel internacional, ¿no? Bien, pasando al tema nacional, bueno, como ha sido noticia general en el país, la pasada semana se realizó el Congreso del MAS, ¿no? Por lo menos del ala evista, ¿no? Que se reunieron en el trópico de Cochabamba, en Chapare, en el Lauca Iñi, bueno, con un amplio resguardo de la organización cocalera en general, con miles de vigilantes, realmente que mostró, digamos, bueno, una parte interesante, ¿no? Pero en ese marco, lo concreto es eso, ¿no? O sea, que se muestra la crisis del MAS, la división, el resultado, bueno, entre las resoluciones se planteó que al no asistir el presidente Luis Arce y David Choquehuanca, el vicepresidente, solitos se habrían autoexcluido del MAS, ¿no? Al no asistir a este evento, ¿no? Pero además, digamos, en medio de todo esto surgió bueno, todos los sectores, organizaciones sociales controladas por el gobierno de Arce, también rechazaron este congreso, incluso el sector de Bartolinas, la organización de Bartolinas, de mujeres campesinas, planteó un recurso legal para suspender el congreso, el cual fue aceptado y fue comunicado a dirección del MAS de Evo, que estaba realizando el Congreso, en medio ya del Congreso, ¿no? Luego de que inicialmente habría sido aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en ese marco entonces realmente hay una tremenda pugna legal entre ambos, que va a continuar, ¿no? Y eso está visto y que van a seguir peleando a nivel legal sobre quién maneja al MAS, quién es el MAS, si es Arce y las organizaciones sociales que están a su alrededor, o si es Evo Morales y las organizaciones sociales que están a su alrededor. A propósito de eso, bueno, también Arce está convocando para este 17 de octubre, de forma muy, bueno, tratando de desvirtuar la fecha de lo que fue 17 de octubre, 20 años de la revolución del 2003, que expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada, y que, bueno, planteó muchos cambios en el país. Bueno, se quiere apropiar de esa fecha para tratar de, bueno, llevarlo hacia su lado, y van a hacer una reunión, un cabildo, una movilización en esa fecha entre las organizaciones sociales que están a favor de Arce, ¿no? Entonces, bueno, así continúa la disputa entre el ala de Evo y el ala de Arce, ¿no? Del MAS, que están peleando por el MAS. Y en todo esto, en toda esta discusión, lo más destacable es de que no aparece por ningún lado los problemas y la realidad del pueblo trabajador, ¿no? A lo sumo, lo más cercano que se encuentra es, por ejemplo, que el ala de Evo acusa de que el gobierno miente, de que no hay la estabilidad económica, de que se están ocultando datos e información que muestran que la crisis es peor de lo que dice el gobierno, que es prácticamente las mismas acusaciones y lo mismo que año tras año ha venido haciendo la oposición derechista, ¿no? La derecha tradicional, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Después no hablan nada de grandes problemas nacionales. Es muy destacable el tema de que prácticamente no dicen nada del problema del agua, no dicen nada del tema de las transnacionales, de la oligarquía, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, en todas sus acusaciones de traición, ambos acusan de traidores de una u otra forma. En todo eso no hay, o sea, no se establece traición a qué, ¿no? Traición a los liderazgos, traición a las personas, pero justamente ahí no hay ningún programa, no hay ninguna ideología, no hay nada a lo que digan está traicionando tal principio, se está aliando con tal, etcétera, porque al fin y al cabo Evo Morales y obviamente Arce junto con él ya desde hace varios años se aliaron completamente y se vendieron completamente a las transnacionales de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz. Y en ese marco, o sea, ¿dónde más pueden traicionar, no? O sea, ya son unos traidores completamente a lo que algún inicio trató y quiso ser el MAS, ¿no? Bueno, y en ese marco no aparecen nuestras reivindicaciones. Y es muy interesante cómo García Linera, que reapareció en el marco de
de este Congreso y de esta división y de esta pugna, sale a decir básicamente que es necesario que se unan, que es muy peligroso que se dividan, se podría perder las elecciones si van divididos, y básicamente dice que pese a que no es definitiva esta división, que todavía pueden unirse, él ve que en general el gran problema de la discusión y el centro de la discusión es quién lidera el MAS, ¿no? O sea, quién si va a ser liderado por Luis Arce o Evo Morales, ¿no? Que no es tan fuerte eso y que tienen que unirse y no sé qué. O sea, García Linera también la ve ahí, ¿no? Que no hay ninguna diferencia programática, profunda, nada. Es simplemente una pugna por personalismos, una pugna, en últimos términos, por cargos, porque eso es también lo que reflejan hacia abajo en las bases. O sea, las bases que están con uno u otro lado están prácticamente apostando a los distintos cargos que pueden obtener, a las distintas instancias de poder a las que pueden acceder y los beneficios y privilegios económicos y en general que pueden obtener de esto, ¿no? Y realmente es, bueno, muestra el grado de degeneración del MAS, que parece un partido más cada vez con mayor claridad, un partido más de la derecha tradicional. En esto también se evidencia plenamente eso, sin ningún interés por los problemas del país, por los problemas del pueblo trabajador, por los problemas de los campesinos, más aún en un momento donde se está viviendo una aguda crisis por el agua, ¿no? En la mayor parte del país, que afecta centralmente a los pueblos originarios y a sectores campesinos, ¿no? Incluso a ciudades. Entonces, bueno, no dicen nada de todo eso, eso es lo que más resalta de toda esta pelea entre el MAS. Y en ese marco, justamente viendo todo esto, y bueno, no es nada diferente de lo que se tiene por el lado de la oposición derechista tradicional, con Comunidad Ciudadana, Creemos y compañía, que también hicieron algunos actos estos días, no aparece, ¿no? Todo el tema es una pugna por arriba, de acusaciones, de ataques, de autoafirmación, ¿no? De democracia, de principios, pero sin decir nada de los problemas reales, ¿no? Y eso muestra y marca justamente la urgente necesidad que tenemos en el país de una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Que la política en el país no se dedique simplemente a repetir y plantear quién va a ser el candidato, ¿no? Y esa sea toda la pugna y todo el problema político del país, cuando en realidad tenemos problemas muy importantes, ¿no? Está el tema del agua en medio de todo el problema de lo que significa la explotación del litio, está el tema del oro y como temas más fuertes coyunturalmente, pero estratégicamente todo el tema del extractivismo, todo el tema del saqueo constante que ha vivido el país en manos de las transnacionales, que persiste, ha persistido durante todos estos años con los hidrocarburos, se han acabado los hidrocarburos de las transnacionales, dejándonos unas cuantas migajas apenas, y se prepara a hacer lo mismo con el tema del litio, ¿no? Ya se está armando todo el esquema para que continúe el saqueo imperialista con el tema del litio, y por el otro lado todo el saqueo que hay y la destrucción y la depredación del medio ambiente encabezado por la oligarquía terrateniente, que para garantizar mayores tierras para sus cultivos de exportación, de lo cual casi no pagan impuestos, incendia y quema nuestros bosques, ¿no? Nuestras reservas naturales, ¿no? Lo que se agrava con el tema del oro, con toda la contaminación con el mercurio. Y bueno, estos problemas centrales, el tema del empleo, la falta de empleo, la precarización, los problemas de salud, educación, nada de eso en el Congreso del MAS, nada de eso ni del lado de Arce, ni del lado de Evo Morales, peor del lado de Comunidad Ciudadana, de Creemos, y esa es la realidad en la que vivimos y lo que marca la necesidad de unirnos, articularnos entre todos los que queremos plantear una alternativa para este país desde la perspectiva de los trabajadores, y ese es el interés y el ímpetu que pone el Partido de los Trabajadores en la búsqueda de construir juntos una alternativa de este tipo, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, compañeros. Miguel. Sí, una cosa reciente. Claro, hay todo tipo de relatos, entre otros que se van a poner de acuerdo porque son todos comunistas. Cosas, dichos así. Bueno, es una discusión absurda porque evidentemente no tomaron, el MAS no tomó ninguna medida de verdadero socialismo en su gobierno, ni el de Evo tampoco. La nacionalización fue una farsa. Y ahora, recientemente, la CAO, como coordinadora agropecuaria de
de Oriente, de que oligarquía. agrupa a la oligarquía de más peso en el país, que ya viene entendiéndose con el gobierno y se entendía con Evo públicamente además, ahora elogia a Arce. Dice que ve muchas buenas perspectivas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es la CAO? La CAO, como digo, es la oligarquía cruceña. Son los que además proveyeron también de soporte a la derecha cruceña. Es decir, es como que hay un acuerdo, por eso, obviamente, ni Arce ni tampoco Evo hablaron nunca en contra de esa oligarquía, en contra de que se agarraron las mejores tierras, en contra de que están quemando bosques. Todo eso parece que no tiene nada que ver con la discusión de más, porque en realidad están todos de acuerdo en defender esa oligarquía y de la misma manera la presencia de transnacionales en el país, que ahora se están agotando el gas, pero recordemos que Evo ha hecho incluso actos públicos en unión con el Ejecutivo Internacional de Repsol, por ejemplo. Se lo veía abrazado, sonriendo, como dos grandes amigos. Bueno, esa es la realidad, que la pelea no tiene nada que ver ni por un cambio real en el país. Y por otro lado, las acusaciones que se hacen entre sí son terribles. Se acusaron mutuamente de narcos. Se acusan de todo tipo de delitos. Y en tanto, García Linera dice, bueno, pero igual se podrían juntar porque pues si no van a perder. Y dijo otra cosa, además, que ahora corresponde que gobierno un indígena, puede ser Evo, pero hay que ponerse de acuerdo en todas las candidaturas, diputados. Ese es el consejo de García Linera para que se pongan de acuerdo, partiendo de la base que no tienen diferencias, salvo quien gobierna, claro. Los cargos. Que no es cualquier cosa. Pero también García Linera dice que no tienen diferencia. Bueno, eso quería agregar. No, hay una cuestión muy importante para tener en cuenta, es de que en ese marco de que no hay diferencias políticas profundas entre ni el MAS de Evo ni de Arce, el tema es de que también se van perdiendo las diferencias, que bueno, ya se había visto eso antes, han tratado de crear y recrear de una u otra forma una polarización con la derecha tradicional, pero tampoco tienen diferencias profundas ni con el sector, bueno, lo que sea que se organice alrededor de lo que fue Carlos Mesa, si seguirá Mesa o no seguirá Mesa, y lo mismo con Camacho sin Camacho, ¿no? No tienen diferencias más allá del discurso y de la polarización que crean, ¿no? En el fondo tienen políticas muy, muy comunes, un poquito más acá, un poquito más allá. Y esto lo digo porque, bueno, si bien, o sea, y es correcto lo que muchos alertan de que, claro, cualquier rato igual se pueden volver a unir, como Linera dice, o sea, no importa, se acusan de todo, de narcos, corruptos, ladrones, pero igual, o sea, eso es de secundario, ¿no? Únanse nomás, ¿no? Lo más importante es mantener los cargos. Eso también es válido para la derecha, ¿no? Y pasó en el país. Antes, ¿no? Si recordemos lo del MIR, ¿no? Que el MIR sí tuvo un momento donde sí se pudo considerar comunista, donde estaba tratando de cambiar las cosas, donde fue masacrado incluso en la dictadura por gente de Banzer, etcétera, que después se terminó uniendo con Banzer, ¿no? Como se diría, dijeron que no cruzarían los ríos de sangre y los cruzaron nomás, ¿no? Acá no pasó nunca nada tan grave de eso, ¿no? Habría que ver un poco del 2019, pero eso mismo tampoco puede descartar que de repente podamos encontrar a Evo metido con la gente de Mesa o de Camacho, o lo mismo, Arce y las mezclas que vayan a pasar, ¿no? Pues está llegando a una situación similar a esa, ¿no? Claro, hay que ver qué sucederá,
pero no tendría que sorprendernos porque al fin y al cabo, o sea, ¿qué es lo que están buscando todos estos partidos? Poder, cargos, espacios de poder. Entonces, no habría razón por la que se puedan pelear en ese marco, ¿no? Pues si se pelean es por eso, pero también se pueden entender y, como dice Linera, dividirse y acordar bien los candidatos y los cargos e ir juntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí no entra, digamos, la visión del pueblo trabajador, ahí no entra los principios revolucionarios de los trabajadores, y es ahí donde nosotros tenemos que plantear nuestra propia alternativa, ¿no? Donde no se esté peleando por cargos, sino se esté peleando por ideas y por la solución de los grandes problemas que afligen al pueblo trabajador boliviano, ¿no? Y es esa la necesidad que tenemos, ¿no? Frente a esta pelea de pura politiquería, de insultos, acusaciones, es que realmente es hasta la demostración de lo bajo que está el nivel político y la crisis profunda de la política nacional, que es expresión ¿no? de todo el Estado boliviano, en todos lados, y en ese marco la urgencia y la necesidad de tener una alternativa frente a este Estado de las transnacionales y la oligarquía para construir un propio Estado que sea al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y esa es la necesidad a la que llamamos una vez más desde el Partido de los Trabajadores a todos los compañeros, compañeras, distintos activistas, distintos sectores, que nos unamos y nos articulemos, y este espacio de Radio Rebelión, justamente el objetivo es ese, ¿no? Unirnos en la construcción de una alternativa que parta de las necesidades de un programa, de lo que planteamos para solucionar los problemas del pueblo trabajador, y no como nos tienen acostumbrados la politiquería de los partidos dominantes, pura pelea de cargos, ¿no? José Luis. Solo un apunte breve. Me parece muy importante lo último que decías y propongo que a partir del próximo programa que podamos tener un pequeño segmento aquí en este programa para justamente ir viendo estos intentos de reorganización, de rearticulación del pueblo trabajador y de los pueblos indígenas también, diría yo. Creo que es importante ir viendo qué es lo que se está haciendo. Aparentemente nada. La escena política está dominada por las dos fracciones del MAS, pero yo creo que hurgando un poco podemos ir viendo estos intentos, aunque sean pequeños, pero que está habiendo de rearticulación, de reorganización, de tener una política realmente propia en perspectiva, además de una real transformación o perspectiva revolucionaria. Creo que va a ser importante ir viendo quizás algunas gentes, personas que nos puedan ir comentando cómo están trabajando esta perspectiva, un poco en torno no solo a las elecciones, sino a esta necesidad de reorganización del pueblo trabajador y de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Luis. Toda la razón y las luchas que se están llevando adelante, ¿no? La palabra al Bien. punto. Jorge, compañero, bienvenido. Buenas noches, aunque mi cámara todavía no está Estás naranja. bien, pero puedo hablar, por suerte es radio. Estás Estoy de acuerdo anaranjado. con José Luis, un saludo para él. Esto pasa también por recuperar la Central Obrera Boliviana. Esta crisis política interna del MAS también desenmascara, pues, a la corrupta, a la vendida. Ya no sé qué más calificar a los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Sinvergüenzas, primero se hacen apoyar con Evo, luego traicionan a Evo, se hacen apoyar con Áñez, traicionan a Áñez, y ahora, por lo que no les invitan al Congreso, se hacen ellos y ahora están organizando el gran cabildo en el Alto, etcétera, ¿no? Y lo que decía José Luis es importante, ¿cómo se va a reorganizar la clase trabajadora? Y para eso necesita, pues, de manera urgente contar con nuevas direcciones que evidentemente apoyan al movimiento obrero y campesino, es decir, a la clase trabajadora, ya que lo otro también está sirviendo de cortina de humo para seguir poniendo en crisis al movimiento obrero, mejor dicho, descargar la crisis que ya existe en las espaldas de los trabajadores, mientras que sirven también de negocios para la agroindustria y otros sectores, ¿no? Pues muy de acuerdo con lo que dice José Luis. En ese sentido tendríamos que ir mirando cómo se está reorganizando el movimiento obrero desde las bases, así como una CESUD se ve orgánica,
así como la nueva, se están promocionando nuevos dirigentes también en el magisterio rural. El próximo año también son elecciones en el magisterio urbano, etcétera. Y hay que ver, ¿no? Porque esto recién empieza, digamos, y tendríamos que tener un sector para alentar desde esta radio, desde este programa, a la lucha de los trabajadores. Eso quería aportar. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Después quería aportar sobre el agua también. Bueno, pasemos al tema del agua justamente, ¿no? Bueno, Em, si estoy con la palabra, entonces, yo quería decirles que ya el 2016 también se ha planteado que Bolivia entraba en una crisis del agua después de 25 años, ¿no? Una crisis terrible. Y luego esto ha sido empeorado, pues, con más de 6 millones de hectáreas perdidas en la Chiquitanía, en el Tunari, etcétera, por los incendios, en beneficio del agronegocio, etcétera. Y ahora también hemos entrado otra vez a una crisis del agua. Actualmente son 105 municipios en 7 departamentos que están en sequía. Esto está afectando a más de 480,014 familias. Esto según datos del gobierno. Y se espera que se agudice entre los meses de enero hasta mayo del 2024. O sea que ahorita recién estamos ingresando a la sequía, ¿no? Perdón, a la catástrofe, digamos, de algunos sectores, porque hasta veremos cómo irá hasta mayo del próximo año, según las perspectivas. El problema principal es el aumento de la temperatura y el fenómeno del Niño. Pero nosotros, como la mayoría de los estudiantes en Bolivia, tenemos un problema. A último momento queremos hacer la tarea. Por ejemplo, se quieren cavar pozos, sacar de... Esas tareas ya debían haberse hecho y deberían seguirse haciendo. Y no a último momento. Por eso digo, esa crisis está ocultando estas falencias del gobierno, de los que detectan el poder, etcétera, ¿no? Entonces, Oruro está declarando en desastre. Chuquisaca y Cochabamba en gran emergencia. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija son los, digamos, son los departamentos que están sufriendo de la sequía. Y en estos existen, pues, municipios que han sido declarados como desastre municipal. En total, por ejemplo, existen 2.966 comunidades que ya tienen falta de agua. Y a partir del 15 de octubre se plantea recién el bombardeo de nubes. Veremos cómo va eso por parte del gobierno. Ya han muerto más de 10.238 animales de la ganadería. Pero esto es lo que cuentan, ¿no? Pero como no quieren alarmar a la población, seguramente están contando la mitad, etcétera, ¿no? Hay que hacer una estadística de lo que dicen los municipios en sí y no de lo que cuenta el INE u otros estudios, ¿no? Creo que siempre nos engañan un poco. Hay más de 10.000 hectáreas en este momento afectadas por la sequía. Y, bueno, como en Potosí y en otros lados se está restringiendo el suministro, ¿no? Pero hay que decir claramente que de cada 100 litros de agua, el consumo que va a los humanos es solamente de 1 litro. Es decir, 99 litros se utilizan para la minería, para la industria, para otras cosas, ¿no? Y ojalá no hagan morir de sed a personas también. Es cierto que se necesitan en todos los rubros, pero hay que priorizar la vida. Y bueno, aquí están pues las consecuencias de lo que íbamos diciendo desde los primeros programas de esta radio, ¿no? Cuando luchábamos porque hayan leyes contra los incendios. Hasta ahora no conozco que hayan apresado a alguien por semejantes incendios en la Chiquitanía.
No conocemos esto. Yo me alegro que hayan liberado, puesto en libertad a un dirigente de los Yungas, pero no lo liberan a César Apaz. Entonces siguen politizando las cosas. Entonces, todo lo que han hablado de la crisis del MAS es nomás una cortina de humo para ocultar las verdaderas crisis, y entre ellas va a ser nuevamente la crisis económica que se va a agudizar, porque van a subir el precio, obviamente, de los cultivos que todavía se pueden hacer en algunos sectores. La falta de sequía va a encarecer, pues, como ya no van a haber esos productos, va a encarecer dichos productos por carestía en los mercados. ¿Y quién va a sufrir más? Es el pueblo pobre, es decir, los trabajadores, ¿no? Los que según el gobierno tenemos apenas el 3% de desocupados. Es que el gobierno cree que son ocupados aquellos que venden limones, champús, etcétera, que más bien son desocupados, disfrazados y que tienen que vender alguito para subsistir. ¿No? Yo creo que tenemos uno de los más grandes, en las estadísticas deberíamos estar como uno de los mayores países que tiene, quiero decir, que hay mayor desocupación en Bolivia que en otros países, ¿no? Y apenas lo están minimizando al 3%. ¿Y cuánta plata se gasta en propaganda, compañeros? ¿Cuánta plata gasta el gobierno en esa propaganda? Y los dos sectores del MAS, ¿cuánta plata gastan en propaganda? ¿Y por qué no van esos recursos a mejorar el problema de, por ejemplo, de estar haciendo cosechas de lluvia, estar cavando pozos para, bueno, es un problema grande, hay muchas alternativas para tratar de subsanar el problema de la sequía, pero estoy seguro que van a dejar pasar, a ellos les interesa otra cosa. Es una protesta que hago en contra de estas políticas del gobierno. Eso quería decir. Muchas gracias, Jorge. No sé si quieres complementar algo más, Miguel. Estuvo muy bien lo que dijo Jorge, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Es decir, lo único, hace dos programas entrevistamos a Gualberto Arenas, que la CSUCB orgánica y las organizaciones campesinas hace muchísimos años que piden obras de agua en Cochabamba, como Comercocha, digamos. Hace décadas. ¿Eh? Hace décadas, claro. Y el gobierno no las ha hecho, aunque ha prometido. Y claro, hoy hay sequía y bueno, y eso es caro, entonces no se puede, es decir, se gastaron la plata en otra cosa y no hicieron eso. Eso creo. Un punto más que quería aclarar. Hace tiempo también discutimos sobre el problema de la sequía del lago Popó. Al principio se iba reduciendo 1 metrito y no parecía nada, ¿no? Ahora el lago Titicaca ya ha descendido 1,5 metros prácticamente de su nivel normal de cada año, ¿no? Y posiblemente estemos pensando, ¿pero qué hace? Pues 1 metrito así, ¿no? Pero ahí está, con ese metrito y ese otro metrito, matemáticamente va sumando. Y ahora, ¿dónde está el lago Popó? Ya no existe. Y ese es el problema, ¿no? Y bueno, también esto del problema del agua es porque no llegan lluvias. ¿Y por qué no llegan lluvias? Justamente por la deforestación que ha habido en el Amazonas, lo que impide que desde el océano vengan, ¿no? Y sin árboles, los árboles jalan la lluvia. Y sin árboles no hay, pues, esa naturalidad del proceso de reproducción de lluvias, que justamente son los árboles los que permiten que exista lluvia. Con tanta deforestación, tantos millones de hectáreas que se han deforestado, estas son las consecuencias y que van a ir empeorando, ese es el problema, ¿no? ¿Y qué futuro espera, pues, a los hijos, a los nietos? Todo eso tenemos que seguir pensando, ¿no? Bueno, lo único que yo quisiera añadir en esto
es que si bien se señala y bueno, el gobierno dice, bueno, vamos a ver, vamos a buscar más agua, etcétera, es cierto que es el tema de el calentamiento global que algunos pretenden negar, pero que está claro y evidente que está sucediendo. Pero otro elemento es de que el agua que hay se la está usando para minería, ¿no? Y no es casual que, bueno, todo el fomento y todo el impulso para que se siga extrayendo oro como se pueda para tratar de cubrir un poco las finanzas y la crisis nacional, no, también está teniendo su efecto, ¿no? Porque para toda actividad minera se gastan grandes cantidades de agua y claro, eso no se compensa con que, no sé, uno no se duche tanto tiempo, que se ahorre agua en las casas, que se recicle el agua incluso en las distintas casas, que son campañas que se plantean y se hacen, sino el problema es de que se gasta en un día a veces lo que se gastan en pueblos, ciudades enteras, en un año, ¿no? En la minería, ¿no? Y eso sigue, ¿no? O sea, ahí, bueno, para empezar, la gran minería como lo que es San Cristóbal, pero además se está incrementando en varios lugares y de forma descontrolada, ¿no? Y eso no se sabe bien cuál es el efecto, dónde están incursionando estas empresas mineras y también, o sea, además de que se gastan el agua, están las denuncias de la contaminación, ¿no? Que teníamos acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ese tema, ¿no? De que se está contaminando el agua que se consume, ¿no? Entonces ese es el otro elemento, ¿no? Y eso implica justamente toda la forma de explotación, bueno, toda la contaminación que genera el capitalismo, pero además la forma de explotación concreta que se está priorizando para cumplir, para cubrir la crisis económica y que nos está dejando sin agua, ¿no? Y realmente eso, bueno, es terrible y tenemos que denunciarlo completamente, ¿no? Y, Como decimos, Humberto, sobre llovido mojado, no hay agua y el agua que hay está contaminada, por lo que tú dices, ¿no? Están sacando oro con mercurio, el mercurio está matando peces, los peces están envenenando a los que consumen esos pescados y por el mercurio, ¿no? Y el cáncer está aumentando, etcétera. Y bueno, ya se ha denunciado también cómo aquí la represa de Jampaturi en La Paz está subterráneamente juntándose con agua contaminada de las minas que hay en su alrededor y que ni siquiera te permiten visitar ni pasear por ahí. Y también en el Alto de La Paz, ¿no? La represa Tuni Condoriri está apenas al 50%. Y la de Alto Milluni apenas está en su 23% de capacidad. Entonces realmente es alarmante la cosa, ¿no? posible que nos quedemos sin agua próximamente, ¿no? Bien, realmente es alarmante y bueno, y es necesario que, bueno, que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Exigiendo e incluso movilizándonos, ¿no? Para que se tomen medidas y se garantice el suministro de agua para la población, para el alimento, antes de la minería y antes de los negocios igual, ¿no? Que también gastan bastante, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, etcétera, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente tema. Ahí lo tenemos a Eliseo. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido. Vamos a hablar sobre, bueno, anunciar una vez más un hecho importante del magisterio rural, que es, bueno, la proclamación de candidatos este 13 de octubre de los compañeros de Pacha Comunitaria, candidatos para el magisterio rural para el Departamento de La Paz, ¿no? Para la Federación del Departamento de La Paz. Eliseo. Sí, buenas noches, compañeros. Evidentemente, el día viernes va a haber un acto muy importante para los compañeros de Pacha Comunitaria, en el cual se va a realizar la proclamación de los candidatos para terciar en las próximas elecciones para la Federación Departamental de Machos Rurales de La Paz, que se va a llevar estas elecciones en el mes de enero, la segunda semana posiblemente del mes de enero, ¿no? Para lo cual se está preparando este acto muy importante, ¿no? Un acto que va a tener la asistencia de muchos compañeros de los diferentes distritos, ¿no? El magisterio rural está dividido en 4 regionales, son regional Achacachi, regional Yungas, regional Central y regional Sica-Sica, ¿no? Se está invitando a todos los compañeros de las 4 regionales y también de los diferentes distritos, ¿no? Este acto se va a llevar en la ciudad del Alto, ¿no? En la avenida Juan Pablo II, una cuadra de la UPEA, ¿no?
plena avenida, ¿no? Entonces, están invitados pues para horas, 18 horas, ¿no? También estaremos cubriendo por algunos medios de comunicación, redes sociales que están invitados, ¿no? Quienes van a cubrir también. Es un acto muy importante, ¿no? Para los compañeros de Pacha Comunitaria. En este momento que se está hablando de la crisis en todo sentido, ¿no? Y en ese sentido es el único frente que vemos a las claras que reivindica verdaderamente lo que es la parte revolucionaria y la contestataria, ¿no? Y un frente que no se parcializa con ningún partido político de acuerdo a lo que dicen los principios de nuestros estatutos orgánicos y de acuerdo a los principios de Pacha Comunitaria, ¿no? Entonces, invitamos pues a todos los compañeros a participar de este acto muy importante en el que se van a proclamar los candidatos para las próximas elecciones. Eso podemos comentar, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Y realmente los mejores deseos y todo el apoyo a los compañeros de Pacha Comunitaria. Y bueno, esperamos estar por ahí apoyándolos y estando juntos, solidarizándonos en la proclamación de los candidatos, ¿no? Miguel. No, Eliseo, repetí la dirección donde se va a hacer. Se va a hacer en el local de Magisterio Rural del Alto. No, compañero Miguel, no es en el local. Sí, es un local privado, ¿no? Y por lo tanto, ya vamos a sacar la propaganda también, la invitación pública, pero es a una cuadra de la UPEA, en plena avenida Juan Pablo II. Ah, ya, está bien. Está bien. Van a sacar, claro, un afichito de invitación, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, todo el apoyo a los compañeros de Pacha Comunitaria. Bueno, finalmente, hoy 8 de octubre, se recuerdan 56 años del asesinato de Che Guevara, bueno, consecuente con su lucha, consecuente revolucionario, vino a tratar de hacer la revolución a Bolivia y al resto de América Latina, y lastimosamente cayó en esa lucha, y bueno, hoy se recuerda un año más de la caída de Che Guevara, y bueno, su importante gesta y lucha que realizó, ¿no? Una lucha consecuente. En lugar de quedarse con los privilegios en Cuba, decidió continuar la lucha revolucionaria y, bueno, cayó en esa lucha, ¿no? Bien, de esta forma, si quieran comentar algo más, compañeros, concluimos el programa de hoy, Radio Rebelión, desde 8 de octubre del 2023. Ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de